Bendiciones. Quiero entregar esta palabra en su vida. Estoy seguro que estás preparado para esto y estoy seguro que tu espíritu lo va a recibir para un cambio. Quiero comenzar dejándote este principio marcado en tu corazón. Si donde tú estás no es el lugar donde Dios te puso, entonces donde tú estás vas a fracasar. Pero si donde tú estás fue el lugar que Dios determinó para ubicarte, entonces déjame decirte que la bendición, el propósito y el éxito lo vas a tener asegurado. Jeremías capítulo 29 nos enseña una gran verdad, un gran principio para este día. El verso 11 dice: yo sé los planes, dice el Señor, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Planes y futuro. Planes y futuro. El Señor tiene planes acerca de ti. Él trazó planes para ti. Pero no solamente Dios tiene planes para ti, sino que tiene planes para tu futuro. Quiere decir que Dios está dando la promesa de un futuro basado en los planes de Él. En otras palabras, si tú no tienes claro cuáles son los planes que Dios tiene para ti, entonces no vas a conocer tu futuro y entonces hay probabilidades muy altas de que fracases en la búsqueda de tu futuro. En otras palabras, si donde tú te ves en este momento en la vida, si donde tú te ves no es coherente con donde Dios te ve, entonces donde tú estés vas a fracasar. Voy a repetir esto que me parece interesante. Si donde tú te ves no es coherente con donde Dios te ve, entonces donde tú estés vas a fracasar. Amén. Importante eso. En Primera de Reyes, en el capítulo 18, en el verso 19, un ejemplo a lo que acabé de decir. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 9, enseña lo siguiente: pero el Señor se dirigió a Elías y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabe algo? Elías se había metido a una cueva, pero Dios no le había dicho que se metiera a esa cueva. Elías creía que en esa cueva iba a estar seguro y Elías creía que en esa cueva era el lugar donde debería permanecer. Pero contrario a esto, el Señor le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y lo saca de esa cueva. Aunque Elías pensaba que esa cueva era un lugar de refugio, era un lugar de reposo, era un lugar seguro, no, de esa misma manera no lo vio Dios, porque Dios sabía que en ese lugar Elías perdería su propósito. Vuelvo y repito, si donde tú te ves no es coherente con donde Dios te ve, entonces donde tú estés vas a fracasar. Elías se veía en esa cueva, pero Dios no lo veía en esa cueva. De manera que Elías fracasó donde se metió porque él se veía dentro de ese lugar. Cuando nosotros hablamos de Adán y de Judas, podemos decir que estas dos personas, que estos dos hombres, Adán y Judas, tenían algo en particular. Y aquello particular era que tanto Adán como Judas nunca entendieron dónde Dios los había ubicado. Adán y Judas jamás lograron comprender el lugar donde Dios los había puesto, el lugar donde Dios los había ubicado, el lugar donde Dios les había entregado. Ellos no pudieron entender eso. Ahora, es importante entender que Dios puso a Adán, pero también puso a Judas en un lugar de influencia y en un lugar de gobierno, pero ellos ignoraron el futuro que tenían en esa posición y terminaron fracasando porque ellos caminaron hacia otra posición. Dios los veía gobernando, Dios los veía con futuro, Dios hizo planes con ellos para un futuro exitoso, pero ellos se ubicaron en el lugar incorrecto. Ellos se ubicaron donde Dios no los había ubicado. Ambos se ubicaron en la caída, ambos se ubicaron en la deslealtad, ambos se ubicaron en la desobediencia y en el lugar de la infidelidad. Se ubicaron donde Dios no los había ubicado y ambos a la vez fracasaron. Tanto Judas fracasó como Adán fracasó. En el libro de Juan, en el capítulo 16, en el verso 7, Jesús dice: es necesario que yo me vaya. Muy bien, era necesario que Jesús se fuese. Y sabemos que Jesús se fue, pero los discípulos no se fueron con él. Los discípulos se quedaron. Jesús se fue, pero los discípulos se quedaron.
ellos se quedaron ubicados. Y déjame decirte algo interesante. El éxito de los discípulos de Jesús, lo que ellos lograron y el futuro tan maravilloso que ellos lograron establecer, no solamente para sus vidas, sino para todas las personas que estaban con ellos, ese futuro y ese éxito, esa bendición, fue determinada por entender y por tener claridad dónde era que los había ubicado Jesús. El éxito de los discípulos consistió, y el éxito de Adán hubiese sido, si hubiese tenido éxito, el éxito de Adán hubiese consistido en entender dónde Dios lo había puesto. De igual manera, si tú no entiendes dónde Dios te ubicó, si tú no logras entender dónde estás ubicado, y si donde estás ubicado no es coherente con donde Dios te ubicó, las posibilidades de fracaso van a ser altas, como Adán y como Judas. Tú no puedes perder de vista, aunque Adán perdió de vista, aunque Elías perdió de vista y aunque Judas perdió de vista, tú no puedes perder de vista dónde te ubicó Dios. Tú no puedes perder de vista dónde te encuentras. Tú no puedes perder de vista dónde te hallas en este momento en la vida. No importa, y quiero que por favor me regale por un momento su atención. Escuche muy profundo lo que le voy a decir. Donde quiera que te encuentres en este momento en la vida, es decir, donde quiera que Dios haya determinado ubicarte o donde quiera que Dios haya determinado posicionarte o ponerte, determinará tu futuro. Y no importa si donde Dios te puso tú consideras que no es correcto. Y no importa si donde Dios te puso tú consideras que no es adecuado. Puede que tú no estés en coherencia con Dios. Dios te ubicó en una posición. Y en esa posición donde Dios te ubicó hay sufrimiento, puede que haya dolor, puede que haya persecución, puede que haya necesidad, puede que haya circunstancias adversas, pero déjame decirte, si tú logras sincronizarte con Dios a través de donde estás y logras entender que fue Dios el que te puso allí, no importan las circunstancias que te están rodeando, el futuro que vas a lograr es grande, el futuro que Dios diseñó para ti lo vas a ver desarrollado en tu vida. José fue ubicado en una cárcel y Dios ubicó a José en una cárcel. José se ubicó por Dios en una cárcel, pero José logró entender que Dios lo había colocado en ese lugar. Sabemos que una cárcel no es algo que nos guste y sabemos que una cárcel no es algo que vaya de acuerdo a nuestras expectativas. José quizás no estaba, estando en esa cárcel, sufría por tratar de entender qué hacía él en esa cárcel cuando Dios le había dado un sueño y cuando Dios le había dado una promesa para un futuro completamente diferente. ¿Qué hace el gobernador de Egipto en una cárcel? ¿Qué hace el gobernador de las naciones en una cárcel? ¿Sabe algo? Si quizás te encuentras en una cárcel, si quizás te encuentras en un cautiverio, si quizás en el lugar donde te encuentras tú piensas y sientes que no es, y en ese lugar estás sintiendo presión y fricción, déjame decirte que si Dios te ubicó, te va a sacar de esa cárcel y te va a ubicar en el sueño que Él te entregó y en el propósito que Él te entregó. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, planes para vuestro bienestar. En otras palabras, para ir terminando, si donde estás ubicado no va de acuerdo a lo que tú quieres y a lo que tú sueñas, y si donde estás ubicado no va de acuerdo a lo que Dios te mostró, déjame decirte que la única seguridad que tienes es de entender que a pesar de que estés en ese lugar y no lo entiendas, pero si sabes que fue Dios el que te puso allí, entonces Dios mismo te sacará de ese lugar y te llevará a gobernar cosas grandes. Moisés fue puesto en un desierto 40 años a pastorear ovejas que no le pertenecían. Moisés fue puesto en un desierto para esconderse de quienes lo querían matar. Los 40 años que Moisés estuvo escondido no fueron 40 años fáciles, pero Dios permitió que Moisés estuviese en ese desierto, porque fue en ese desierto donde Dios, por medio del ángel y la zarza, se le iba a manifestar, y de ese momento se emprendió el futuro para Moisés, para la familia de Moisés y para todas las generaciones de Moisés. Así que yo quiero que entienda, por favor, que tu éxito depende de entender, tu futuro en Dios depende de entender
dónde estás ubicado. Y si donde estás ubicado fue donde Dios te puso, entonces tienes un futuro grande, tienes un futuro de bendición. Pero si tú te ubicaste en un lugar donde Dios no planeó ubicarte, déjame decirte que tienes que salir de ese lugar, porque vas a fracasar como fracasó Adán, como fracasó Elías y como fracasó Judas. El Señor le bendiga.